chicos, este es nuestro repositorio de un tema que ya hemos trabajado. Hemos presentado la unidad con respecto al cuidado del bien común, el apoyo a las personas que necesitan de ti. Es la unidad 7. Y nuestro tema de hoy, la corriente libertadora del norte, ¿no? ¿Qué haremos hoy? Hoy conocerás y explicarás sobre la corriente libertadora del norte y la participación de hombres y mujeres en estos acontecimientos. Explica el proceso de independencia del Perú y Sudamérica. Reconoce la participación de hombres y mujeres en dichos acontecimientos. La corriente libertadora del norte. Observamos un video, ¿no?, con respecto justamente a la batalla de Junín y respondemos qué significó esta batalla para América, quiénes fueron los héroes, ¿no? Observamos. La batalla de Junín. Libertador de celeste, los casacas azules, las pampas de Junín. En esta batalla participa pues Bolívar, pero estábamos perdiendo y pidió que se retiren. No hicieron caso a las órdenes de Bolívar, él muy molesto, y ellos retornaron a la batalla y finalmente pues ganaron a los realistas, ¿no? Un hecho muy importante. Si no fuera por ellos, por los húsares del Perú, que en ese entonces pues los llamaban así, en honor a esa victoria, Bolívar decide llamarles los húsares de Junín. Entonces ahí vemos el nombre de los húsares de Junín. Bueno, la grabación nos da pues posibilidades de darte algunos datos más con respecto pues a la batalla de Junín. Si bien es cierto, esa batalla de Junín se da el 6 de agosto, ¿no?, de 1824. Estaba comandado por Simón Bolívar, el general Antonio José de Sucre, ¿no? El ejército patriota venció a las fuerzas realistas, en lo que significaba pues una de las batallas más importantes junto a la de Ayacucho, ¿no?, por la independencia de América fundamentalmente, ¿no? Entonces aquí hemos visto que esta batalla fue importante a la llegada de Bolívar. Bolívar, antes de que llegue, pues el Perú ya había recibido una propaganda de que iba a venir y que ya iba a terminar de sacar a los españoles de la sierra, ¿no? El ejército español, al mando pues del general José de Canterac, ¿no?, realistas. Canterac pues era el jefe
de este ejército, ¿no? Contaba alrededor de 6.000 soldados y 1.200 jinetes. En un primer momento los soldados españoles vencían al ejército independencista, ¿no? Es decir, estaban ganando, ¿no? Si Bolívar decide pues pedir la retirada, pero no se hizo caso omiso y ellos siguieron luchando, ¿no? Entonces pues revirtieron los resultados, ¿no? Sin embargo, pues gracias a no solamente a la iniciativa del que comandaba, ¿no? Era José Andrés Rázuri, ¿no? Mayormente pues oficial del regimiento Húsares del Perú, como les había comentado, ¿no? Se consiguió a sablazos y lanzazos, ¿no? La victoria. Algunos historiadores pues estiman que los realistas sufrieron la pérdida de hasta 3.000 soldados. Fue bien terrible, ¿no? Debido a la deserción y a las enfermedades que ellos estaban pasando, ¿no? Como ustedes saben que pues el ejército realista se había trasladado a toda la zona de la sierra, ¿no? Entonces todos esos aspectos hay que ir considerando. Ante la retirada de los realistas, el general Bolívar dispuso el cambio de nombre de los Húsares del Perú por Húsares de Junín. Es por eso que ahí se debe el nombre de ellos, pues Húsares de Junín. Actualmente, en esta fecha, ¿no? El 6 de agosto, es una fecha tan especial y significativa para la historia de nuestro país. El ejército celebra el Día de las Armas, de caballería, ¿ya? Entonces no nos olvidemos de ese dato que te he ido dando. Ahora sí, saberes previos. La población del Perú tuvo una notoria participación en la campaña final por la independencia. Para la lucha se recurrió a hombres entre los 12 y los 40 años. Por ejemplo, se llamó a servir a 2.000 hombres de Jauja, Huancayo y Huancavelica, a 3.000 hombres de Huarochirí, Yauyos, Jauja, Tarma, ¿no? Los armeros y los herreros. Los armeros eran los que pues llevaban las armas, las cuidaban, las limpiaban, y los herreros los que ponían pues las cerraduras a los caballos, y todos los demás artesanos trabajaron en los talleres con la producción de municiones. Todas las alhajas de oro y plata de la iglesia hicieron pues monedas y se destinaron a los gastos de la guerra. Solo dejaron los indispensables para el culto, ¿no? En Lambayeque y Piura proporcionaron calzado para las tropas. Huamachuco, vestidos y monturas. Trujillo, jabones, aceites y tela para las camisas. Cajamarca, las telas para pantalones. Chota, Jaén y Chachapoyas, lana y cuero, ¿no? Esto está adaptado del historiador Jorge Basadre. Entonces los preparativos con respecto pues a la llegada de la corriente libertadora del norte, ¿no? Este es sacado del libro de historia de la República de Jorge Basadre. Pensamos un poquito, ¿por qué crees que la población apoyó de esa manera? ¿Lo harían igual en esta época? Si hubieras vivido durante la independencia, ¿cómo te habrías desempeñado? Bueno, en ese instante, pues toda la población ya sabía que iba a llegar Bolívar, ¿no? La publicidad, la propaganda. Los españoles estaban por la sierra, pero hay un grupo que no quería, bastante grande, criollos y mestizos, nuestros indígenas, incluso nuestros indígenas que pertenecían pues a la clase noble, incluso tampoco ellos querían no depender de España, querían seguir dependiendo de España, pero con autonomía, o sea, para gobernar ellos mismos, ¿no? Entonces, prácticamente la llegada de la corriente libertadora del norte y la del sur nos han obligado de repente a aceptar esa independencia, ¿cierto? ¿Lo harían de igual manera en esta época? Bueno, creo que analizarían bien, se verían los pros y los contras, dependiendo de la situación, ¿no? Si hubieran vivido durante la independencia, ¿cómo te habrías desempeñado? De repente, claro, las personas a veces actuamos o actúan de acuerdo a los intereses personales o comunes, ¿no? Lo importante es actuar de acuerdo
a los intereses de la mayoría, si esto va a beneficiar o no va a beneficiar a un territorio, ¿no? Se debe hacer una acción haciendo un análisis, ¿no? Muy bien, pasamos justo a la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824, ¿no? Hace 192 años, en las llanuras de Junín, Perú, fueron pues el escenario donde el ejército venezolano luchó, ¿no? No solamente el ejército venezolano, fundamentalmente fueron pues gente de nuestra zona, ¿no? Nuestros indígenas, nativos, mestizos, ¿no? Que estaban también ahí, ¿no? Netamente pues de nuestra zona. Con respecto a la pregunta, ¿crees que Bolívar participó realmente en esta batalla? ¿Qué hubiera pasado si se perdía esta batalla? Bueno, Junín, en la batalla de Junín sí estuvo presente, ¿no? Bolívar, que es muy distinto a participar cuerpo a cuerpo. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera perdido? Bueno, la gente hubiera estado desanimada, sin ganas, y pues hubiera sido mayormente pues en el ánimo, en el sentimiento, muy triste, ¿no? Y más difícil de repente de seguir con esta lucha. Problematización. ¿Cuáles son los principales acontecimientos de la corriente libertadora del norte? A lo largo de esta sesión de clase hemos ido viendo, ¿no? Con nuestra lectura del libro y búsqueda de información. Bolívar y la corriente libertadora del norte. Aquí estamos viendo una línea del tiempo. Él llega al Perú en 1823. Viene de la parte norte, ¿no? De Venezuela, Colombia, Ecuador, después de haber librado una batalla y pues lograr la independencia, ¿no? De los españoles. Llega por mar, desembarca en el puerto de Callao y cumple dos acciones muy importantes, que es la batalla de Junín y seguidamente a su ejército en la batalla de Ayacucho. Con eso sellamos nuestra independencia del Perú. Observamos pues en esta línea del tiempo, en 1819 Bolívar logra con este triunfo la independencia de Nueva Granada, Colombia. Hoy es Colombia. Y en ese mismo año, el 7 de agosto de 1819, la batalla de Boyacá, Colombia. Con eso pues sella la independencia de Colombia. En 1821, el 24 de junio de 1821, la batalla de Carabobo en Venezuela. Con esta batalla decisiva permite que Venezuela logre pues su independencia. Y en 1822 la batalla de Pichincha. Debido a ello, Bolívar proclama la emancipación de Quito, Ecuador. El 26 y el 27 de julio se desarrollan las conferencias de Guayaquil, San Martín y Bolívar, ¿no? No se ponen de acuerdo y San Martín decide regresar a su país. Y en 1823, pues justamente el 10 de septiembre asume como suprema autoridad militar y política, el Perú, ¿no? Llega al Perú el 1 de septiembre de 1823 y es una autoridad militar y política, ¿no? Seguidamente, en 1824, la dictadura de Bolívar, ¿no? Recuperándose de la enfermedad, reinicia su campaña y arribó pues a Huánuco el 26 de junio con 10.000 montoneros, ¿no? El ejército realista retoma pues Lima el 29 de febrero de 1824. A su paso por el norte, en enero de 1824, el Libertador cayó enfermo de paludismo, luego se va recuperando. El 6 de agosto de 1824, triunfo patriota en la batalla de Junín. El 9 de diciembre de 1824 se consolida la independencia del Perú con la batalla de Ayacucho. El 11 de noviembre de 1825 redacta la Constitución de la República de Bolívar, o Bolivia es ahora, ¿no? El 3 de septiembre de 1826 Bolívar abandona el Perú definitivamente. El 7 de febrero el Congreso peruano reconoce a la nueva República de Bolivia. En realidad pues Bolivia se libera no de nuestro territorio, sino del territorio del virreinato. Y lamentablemente pues ahora es una república, ¿no? Es un país que pertenece al antiplano, ¿no? Al Alto Perú. Muy bien, continuamos. Nos toca trabajar nuestro libro de actividad y de texto.
En primer lugar, el de texto, ¿con qué finalidad? Hacemos la lectura recibiendo la información, identificamos las ideas más importantes, como a través del subrayado, ¿no? Y luego pues analizamos, organizamos en nuestro organizador. Esto nos sirve para tener la información, pero de las ideas más importantes, ¿cierto? Y relevantes con respecto justamente al desarrollo de nuestro desempeño. Muy bien. Virreinato de Perú, que comprendía casi toda Sudamérica, excepto por los dominios de Portugal. Para los años 1717 se dieron cuenta que un virrey no podía tener el control de todo el virreinato de Perú, ya que era muy grande y estaban perdiendo territorio. Así que en 1717 se crea el virreinato de Nueva Granada. En 1776 se crea el virreinato de Río de la Plata. En 1717 se crea la capitanía de Venezuela y en 1778 se crea la capitanía de Chile. Y con el mapa así empiezan las luchas para que toda Sudamérica sea libre e independiente. Y el tema es Corrientes Libertadoras. Del norte, dirigida por Simón Bolívar, y del sur, dirigida por Don José de San Martín. Básicamente este tema trata de cómo sacamos o sacaron a los españoles, no solo de Perú, sino de toda Sudamérica. Todo esto es Sudamérica, dividida en virreinatos. Estaba la Capitanía de Venezuela, Virreinato de Nueva Granada, Virreinato de Perú, Virreinato de Río de la Plata y la Capitanía de Chile, todo bajo el mando del virrey Abascal. Y todo, absolutamente todo, estaba lleno de españoles, sobre todo Lima, así que cada vez que había una junta para planear una rebelión, Abascal mandaba atacar, pero Argentina era bien rebelde e hizo una junta, y en 1810 se lleva a cabo la rebelión de Buenos Aires y se piensa en independencia. En 1812 toda esta zona se declara como una provincia independiente española llamada Charcas. En 1814 esta provincia autónoma pasa a ser parte del Virreinato del Perú. En 1816, 7 de julio, sacan al virrey Abascal y entra Pezuela para que Argentina no se declare independiente. ¿Y qué pasó? El 9 de julio, o sea 2 días después, Argentina se declara independiente. Pero Argentina sabe que su independencia no va a durar mucho, ya que la mayor concentración de ejército español se encuentra en el Virreinato de Perú, en Lima. Así que tenían que independizar a Perú para que ellos pudieran ser libres, e intentaron ingresar por esta zona, que antes era conocido como Charcas, pero era en vano, no pudieron. Así que apareció Don José de San Martín y dijo: pará, mejor entramos por el sur, independizamos Chile y de ahí nos vamos para Perú. Y todos dijeron: sí, claro, vos tenés razón. Todos aprobaron, pero ¿y el dinero? Así que alguien dijo: no preocupar, yo prestar mucho dinero. Y todos, ¡yay! Así que San Martín guía todo el ejército a Chile y se encuentra con O'Higgins. Ambos lucharon juntos y en 1818 Chile se declara independiente. Luego de esto se alistan para el viaje e independizar Perú. San Martín dijo: pero faltan armas para independizar el Perú, el viaje, la comida. Y O'Higgins dijo: a mí no me mires, yo te apoyo con todo lo que puedo y ya no tengo más. Otra vez aparece un país o una persona o alguien y nos dice: no preocupar, yo prestar dinero, ya después tú pagarme, tranquilo, mucho dinero, tranquilo. Así que San Martín partió junto a su capitán Arenales y Coach Orantes. Mientras alistaban y viajaban, en 1819 aparece Simón Bolívar y declara la independencia en una parte de Nueva Granada y la llama Colombia. Y ahí Bolívar tiene la genial idea de crear un país gigante y llamarlo la Gran Colombia. En 1820, el 8 de septiembre, San Martín desembarca en Paracas y deja ahí a su general Arenales con un ejército. Y él volvió a su barco y fue hasta Lima. En Lima tuvo una reunión con el actual virrey, pero no fue una reunión presencial, sino por medio de mensajeros, para poder llegar a un acuerdo y se declare la independencia de Perú pacíficamente. Esto molestó a San Martín y dijo a Arenales: Arenales, rodea todo Lima para que no entren más refuerzos españoles. Y en 1821, el 29 de enero, sacan a Pezuela y entra el último virrey. No, la Serna, y esta vez sí se reunieron personalmente, pero tampoco llegaron a un acuerdo. Así que San Martín dijo: Corriente, cerrado todo el puente de Callao, así tenemos toda Lima rodeada y la Serna y su ejército morirán de hambre. Mientras eso pasaba, el 24 de junio de ese año,
Simón Bolívar declara la independencia de lo que hoy es Venezuela, donde ya lo integraban Colombia y Venezuela. Y el 28 de julio de ese año, San Martín declara la independencia de Perú. Pero esto solo era una independencia falsa. ¿Por qué? Porque el ejército español estaba refugiado en la sierra peruana y solo Lima estaba libre de españoles. 1822, 6 de mayo, se declara la independencia de Ecuador y Bolívar lo hace parte de la Gran Colombia. San Martín llega a reunirse con Bolívar en Guayaquil y Bolívar le recibe diciendo: bienvenido a tierras colombianas. Bolívar conversa con San Martín, pero no llegan a un acuerdo. San Martín regresa a Lima, furioso, crea el Congreso, se elige al primer presidente y se va. Pero ¿recuerdas? Aún quedan españoles. ¿Cómo nos deshacemos de ellos? El actual presidente de ese entonces vuelve a llamar a Bolívar para que nos libre de ellos. Y esta vez acepta, pero dice: mira, necesitamos municiones, armas, soldados, comida y mucho dinero. Pero el Perú estaba misio, así que de nuevo aparece esa persona o ese país diciendo: oh, otra vez dinero, oh, no preocupar, yo prestar más dinero, tú tranquilo, tranquilo. Bolívar llega a Lima y empieza con el plan. En 1824, el 6 de agosto, se da la batalla de Junín. Esta batalla fue guiada por el mismo Bolívar y la ganamos, pero aún quedaban más españoles, y al mando de su general Sucre, el 9 de agosto de 1824 se da la batalla de Ayacucho, donde por fin echamos a casi todos los españoles, y poco después se firma la capitulación de Ayacucho por la Serna y Sucre. Era un papelito importante donde el Perú se declaraba libre e independiente, y donde se acuerda que el Perú pagará el regreso de los españoles a su país. Ajá. Y además de eso, el Perú tiene que pagar todo el dinero gastado en la independencia de Sudamérica. ¿Lo recuerdas? Así como oyes, todo el dinero gastado en la independencia de Sudamérica. ¿Recuerdas? Todos los países cobraron su parte, excepto Argentina. Argentina dijo: tranquilo Perú, conmigo no tenés deuda. Pero ¿a quién teníamos que pagar? Pues al que financió todo. En 1825, esta zona que anteriormente fue Charcas hizo una reunión para debatir si esta zona pertenecería a Perú, Argentina o sería un país independiente, y por votaciones se convirtió en un país independiente, y en honor a Simón Bolívar, este se llamó Bolivia. En 1829, Venezuela se retira de la Gran Colombia y se vuelve un país independiente. Y en 1830, Ecuador también se retira. Volvamos, ¿a quién le debemos ese dinero? Pues a Inglaterra. ¿Y por qué Inglaterra nos prestó dinero? ¿Qué ganaba? ¿Qué buscaba? ¿Cuáles eran sus intenciones? En 1799, el francés Napoleón Bonaparte es declarado protector de Francia. En 1804, Napoleón, o sea Francia, forma una alianza con España, porque este se estaba convirtiendo en potencia gracias a sus colonias y la reforma borbónica, y juntos deciden expandir sus territorios. En 1805 deciden atacar la isla de Gran Bretaña, pero esta isla está conformada por 3 países, Escocia, Inglaterra y Gales, así que fracasan y solo bloquean sus puertos. En 1807 deciden atacar Portugal, pero para atacar Portugal el ejército francés debía pasar por toda España. Esto molestó a la población y España votó al ejército francés. Esto molestó más a Napoleón y en 1808 Napoleón toma España. Así que España lucha por su independencia y esto es aprovechado por los 3 países, sobre todo por Inglaterra. Los 3 países sabían que España basaba su gran poder a las colonias que tenía en América. Así que el plan era lograr que toda Sudamérica se independice y cuando lo logre empezaría a cobrar lo prestado, obviamente con intereses, y por eso nos prestó. En 1814, España y Francia se declaran la paz, pero ya el ejército español estaba muy débil. En 1822 se crea el Reino Unido, que en palabras sencillas es un país conformado por los 3 países de Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia y Gales, y el país vecino, Irlanda del Norte, y los 4 juntos son Reino Unido. Bueno, esta parte ya la hemos trabajado, Bolívar y la corriente libertadora del norte, ¿no? Comprendemos, fue necesaria la colaboración de toda la población para lograr la independencia definitivamente de América del Sur y la Gran Colombia la Gran Colombia estaba formada por los 3 países actualmente, ¿no? Que es Venezuela, Ecuador, Colombia y Panamá. Entonces eso era la Gran Colombia. Ahora pues cada país es independiente, ¿no? La campaña militar, Bolívar llegó al Perú en septiembre de 1823 después de la consolidación de la independencia de Venezuela, con la batalla de Carabobo de Colombia, con la batalla de Boyacá y la de Quito con la batalla de Pichincha.
el Congreso suspendió la Constitución de 1823 y se declaró en pausa para darle a Bolívar la máxima autoridad militar y política, otorgando el título de dictador supremo del Perú. De esa manera, Simón Bolívar creó 2 divisiones de soldados para derrotar a los realistas, una división peruana que fue dirigida por el general José de la Mar, y una división colombiana a cargo del general Antonio José de Sucre. Por su parte, el virrey La Serna nombró al teniente general español José Canterac como capitán de las tropas realistas que dominaban al sur del virreinato. La población peruana participó organizadamente en montoneras, como en el caso de los morochucos en Cangallo y Ayacucho, quienes hostilizaron a las tropas realistas en la sierra. Otra técnica que utilizaron, la técnica de las galgadas, ¿no? Entonces, ahí preguntamos, ¿quiénes fueron los líderes de esta etapa? Bueno, los líderes de esta etapa, sobre todo en la batalla de Junín, fueron justamente los húsares de Junín. Y si tenemos que hablar aquí de personajes, pues la misma población, ¿no? Que se va a organizar a través de las montoneras, ¿no? Entonces las montoneras fueron combatientes mestizos, criollos e indígenas, ¿no? Que atacaban pues en forma de guerrillas a las tropas realistas, ¿no? Su accionar se dio pues en la sierra, fundamentalmente en la Sierra del Sur y la Sierra Central de nuestro territorio, toda nuestra zona, Huancayo, Junín, toda esta zona, ¿no? Huancavelica, toda esa zona, ¿no? Entonces, una técnica que se utilizaba en San Central es la técnica de las galgadas, de las montoneras. La consolidación de la independencia en 2 batallas importantes, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, pero la batalla de Junín fundamentalmente se dio pues en 1824, el 6 de agosto, las fuerzas de Canterac atacaron las tropas patriotas dirigidas pues por la mar. Gracias al regimiento de húsares de Junín, liderado por el argentino Manuel Isidoro Suárez, se logró la victoria, ¿no? Era pues justamente los húsares del Perú, y gracias a ese hecho ahora pues son considerados los húsares de Junín, ¿no? Estábamos perdiendo esa batalla. Bolívar indicó retirada, no le hicieron caso y pues revertimos a favor nuestro. En la batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824 se realizó en las pampas de Quinua. Los patriotas vencieron a los realistas. Canterac firmó la capitulación de Ayacucho y La Serna y los realistas se retiraron del Perú, pero no se retiraron así nomás. En esa capitulación teníamos que pagar una fuerte cantidad de dinero para que se puedan retirar, ¿cierto? Y ese préstamo nos lo hicieron los ingleses con la condición de que ellos exploten algunos recursos que necesitaban, por ejemplo, el guano de las Islas Guaneras, ¿no? Ya, entonces con la batalla de Ayacucho se retiran los españoles definitivamente de nuestro territorio. Observamos el mapa y respondemos, ¿no? Aquí está justamente el recorrido que hizo Bolívar con la corriente libertadora del norte, ¿no? Simón Bolívar al mando de esta corriente libertadora. Fue invitado por nuestro país, ¿no? Pero la publicidad que se le hizo, justamente por eso todos apoyaron. Liberó pues batallas, ¿no? Por ejemplo, la de Angostura, la de Carabobo para Venezuela, Caracas. Tenemos la de Boyacá, definitivamente logran la independencia Bogotá, Colombia. Tenemos la de Pichincha, ¿no? Quito, Ecuador, ¿no? Y llega al Perú, desembarca en el Callao, se va hacia Junín, 2 batallas importantes, Junín y Ayacucho. Con eso liberamos pues todo nuestro territorio. Muy bien. ¿Qué ruta siguió Bolívar para llegar al Perú? Toda la parte norte del Perú libró unas batallas, ¿no? Con Ecuador, en Venezuela, Colombia y Ecuador. Y por mar viene hacia el Perú, desembarca en el puerto del Callao, libera 2 hechos muy importantes, la batalla de Junín y la de Ayacucho. ¿Con qué batalla se selló la independencia del Perú? Ustedes lo han dicho, la batalla de Ayacucho, ¿no? Y ahí hemos puesto eso. Hemos terminado de desarrollar nuestro libro, pues, de actividad. Muy bien. Seguidamente observamos un video relacionado, pues, a la corriente libertadora, ¿no? Del norte. Cómo es que vienen, ¿no? Incluida también la corriente libertadora del sur.
y luego trabajaremos nuestro organizador, que lo haré con más detalle. Pero aquí quiero a ver que ustedes de alguna manera conozcamos un poquito más de este tema. También otro dato que te puedo señalar con respecto a la presencia de Bolívar en nuestro territorio. Simón Bolívar, por ejemplo, va a fundar el diario El Peruano, ¿no? Y la Universidad de Trujillo, la Universidad de la Libertad de Trujillo, ¿no? Establece la bandera de 3 franjas verticales, ¿no? Y en el centro el escudo de armas. Además elaboró pues la Constitución de 1822, que fue vitalicia, ¿no? Otro dato que te puedo dar: Bolívar pues intentó unir a la Gran Colombia, el Perú y Bolivia, para convertirlos en una confederación, la Confederación de los Andes, pero no pudo vencer a la oposición nacionalista, es decir, no querían, ¿no? Entonces, y finalmente, pues, se retira de nuestro territorio. En realidad, lo que él quería era gobernar, pues, toda la América, ¿no? Tener un, digamos, poder en toda la América, ¿no? Y eso no querían pues los políticos peruanos fundamentalmente, ¿no? Eso es importante conocer. Muy bien, continúa. ¿Cómo están, amantes de la cultura? Yo estoy muy contento porque por fin regresa esta serie del canal, el cual lleva por título Lo mejor y lo peor. Es un espacio donde analizamos las cosas buenas y las cosas malas de los personajes de nuestra historia. Y no solo personajes, sino también analizaremos sucesos, eventos, reformas, periodos de nuestra historia, lo que ustedes quieran. Este video es la segunda entrega de esta serie. La primera se tituló Lo mejor y lo peor del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Si no lo has visto, lo puedes ver por aquí en la tarjeta o bien en la descripción. Si no está allí, me avisan nomás. Bien, antes de decir lo mejor y lo peor de Simón Bolívar, debemos contar el contexto histórico. Bolívar nació en Venezuela, eso lo sabemos todos, ¿no? Cuando ese lugar era una capitanía del Imperio Español. Su nombre completo fue Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte y Palacios y Blanco. Así de largos eran los nombres antes, porque a veces solían tomar los 2 apellidos de cada progenitor. Bolívar fue un caraqueño, político y militar, que vivió solamente 47 años. Murió relativamente joven. De hecho, a la temprana edad de 22 años, decidió dedicarse a la política y a la milicia para liberar a su patria del dominio español. En aquella época era muy normal que los hombres se independicen desde los 15 años. Apenas eran adolescentes, dejaban la casa de los padres y enfrentaban el mundo. Esto es muy distinto a lo que sucede hoy en día, pues hoy los jóvenes se independizan de sus padres cada vez más tarde, y también suelen casarse más tarde, pasando los 30 años. Incluso cada vez hay más gente que decide no casarse ni tener hijos. Pero en aquellos tiempos se casaban muy jovencitos porque ya eran independientes y además el matrimonio se consideraba una forma de realizarse en la vida. En el caso de Bolívar, se casó a los 19 años de edad con una mujer mayor que él en 2 años. Pero para desgracia de Bolívar, su mujer falleció al año siguiente nada más, víctima de la fiebre amarilla. Años más tarde, Bolívar estuvo en Londres, en una misión militar para recibir ayuda de los ingleses. Tenía 27 años y ya ostentaba el grado de coronel. La misión era diplomática y consistía en pedir apoyo al Reino Unido para favorecer los intereses de Venezuela en su intención de ser un país independiente. En torno a estas visitas a Londres, se cree que un sector de la élite militar británica pertenecía a la masonería, de la cual Bolívar probablemente se haya dejado influenciar. Esto sería tema para otro video que estoy seguro a muchos les va a interesar. En 1813, Bolívar recibe el título honorífico de Libertador por haber comandado una campaña militar con éxito y haber liberado la parte occidental de Venezuela del dominio español. Y así protagonizó una serie de campañas en favor de la liberación de los pueblos que luego conformarían un estado conocido como la Gran Colombia. Pero la parte que nos interesa es cuando Bolívar estuvo en el Perú. ¿Cómo es que llega? ¿Quién lo llamó? Lo llamó el Congreso de la República. En esos años, estamos hablando del año 1823, el dominio español puso en jaque al Perú. A pesar de que la independencia ya estaba declarada, la presencia española seguía en el Perú.
El ejército realista era muy fuerte en la sierra y no había nada que los detenga. Por eso el Congreso invita a Simón Bolívar al Perú, porque habían sido testigos de sus grandes hazañas militares para consolidar la Gran Colombia. Los congresistas pensaron que él era el tipo con mayor experiencia en libertar naciones. No podían darse el tiempo de seguir buscando a otro sujeto. No, tenía que ser Bolívar. El país estaba en emergencia y ante las emergencias es necesario tomar medidas drásticas, como por ejemplo, otorgarle todo el poder. Bolívar gobernó el Perú desde febrero de 1824 hasta enero de 1827 y fue un dictador porque así lo quiso el Congreso. Esto nos recuerda a cómo se daba una dictadura en la antigua Roma. El Senado, en casos de emergencia, otorgaba todo el poder al emperador para que resuelva problemas. Una vez resueltos, este devolvía el poder dictatorial y todo volvía a la democracia. En el Perú ocurrió algo similar. El Congreso le da todo el poder a Bolívar. Y así nació un dictador por mayoría de votos. Ahora vamos a pasar a exponer lo mejor y lo peor de Simón Bolívar. Empezamos con lo mejor. Junín y Ayacucho son las últimas batallas que sellaron de manera definitiva la independencia no solo del Perú, sino también de Hispanoamérica. La batalla de Junín estuvo comandada por Bolívar, mientras que la de Ayacucho por Antonio José de Sucre, quien era el mejor amigo de Bolívar. Ambas batallas fueron sendas victorias, decisivas para el ejército peruano patriota. Por lo tanto, podríamos afirmar que gracias a Bolívar se ganó estas batallas que nos dieron la verdadera libertad. Estos hechos están reconocidos a pesar de que hay algunos detalles, como por ejemplo que la batalla de Junín fue mérito de los húsares de Junín y no tanto de Bolívar, quien ya había dado una orden de retirada ante una posible derrota. Así es, la batalla de Junín se iba a perder, pero gracias al accionar rebelde del oficial Andrés Rázuri, desobedeciendo a Bolívar, da vuelta a la contienda que termina finalmente en victoria. Vamos con lo segundo bueno de Bolívar. Bolívar era un soñador, ¿ya? Su más grande obsesión fue la idea de unificar los países hispano-sudamericanos en una sola nación. A pesar de que era una idea poco factible y poco probable, no se rindió. Lo más lejos que llegó fue cuando se consolidó la Gran Colombia. Así que no hay duda de que había una verdadera intención de libertar y unificar a los países latinos, y que eso se había tratado de llevar a cabo, a tal punto que en 1824 el proyecto libertario de Bolívar se había hecho realidad. El Imperio Español en América había dejado de existir. Cuando se cumplió el objetivo para lo cual Bolívar había sido designado como dictador del Perú, todo debía volver a la normalidad. Es decir, una vez lograda la independencia ya no había necesidad de que siga existiendo la dictadura. Era lógico que el Congreso exigiera la entrega de este poder. Bolívar no se opuso en ningún momento y dijo: señores, nada me queda que hacer en esta república, mi permanencia en ella como dictador sería un fenómeno absurdo y monstruoso. Un caballero de esta isla fue el título de la Carta de Jamaica, la cual es un documento histórico escrito por Bolívar durante su exilio en esa isla. Él se va a Jamaica en 1815 porque Venezuela había sido reconquistada. Allí escribe una misiva donde expone los argumentos para justificar la rebelión de los pueblos patriotas y hace un llamado a continuar la lucha para alcanzar la independencia. Además hace un mea culpa de sus errores y reconoce que es imposible unificar a toda Hispanoamérica. La carta tiene fuerte influencia del movimiento intelectual de la Ilustración, a tal grado que contribuye con ella utilizando conceptos del filósofo francés Charles de Montesquieu, como el despotismo oriental, haciendo clara referencia al Imperio Español. Ahora vamos con lo que todos estaban esperando, lo peor de Simón Bolívar. El general José de San Martín se reunió una vez con Simón Bolívar en julio de 1822, y ese acontecimiento se conoció como la Entrevista de Guayaquil. San Martín tenía la intención de unir fuerzas con Bolívar para vencer a los españoles que seguían resistiendo en la sierra peruana. Además,
pensaba que Guayaquil debía pertenecerle al Perú por principio de uti possidetis iuris, ya que el virreinato del Perú comprendía hasta aquel puerto. Pero apenas desembarcó en Guayaquil, Bolívar le dijo: «Bienvenido a tierras colombianas», con todo un ejército colombiano detrás de sí. Con esto, Bolívar daba a entender que había tomado de facto la provincia de Guayaquil para anexarla a la Gran Colombia. San Martín no podía hacer nada, no había ido a pelear, sino a pedir ayuda para librarse de los españoles remanentes. El mismo gobernante de Guayaquil renunció debido a la decisión arbitraria de Bolívar, la cual se hizo sin tratos ni plebiscitos. ¿Se acuerdan que Bolívar dijo que la dictadura era un fenómeno absurdo y monstruoso? Pues para el historiador Jorge Basadre, Bolívar mintió totalmente, porque en realidad sí anhelaba quedarse en el poder para siempre. La prueba de eso es la promulgación de la Constitución Política de 1826, más conocida como la Constitución Vitalicia. Esta fue la segunda constitución que tuvo el Perú y ni siquiera se aprobó por Congreso alguno, porque este se encontraba autodisuelto hasta que el presidente entregue sus facultades dictatoriales y convoque a un Congreso Constituyente. Esto último obviamente no ocurrió y la Constitución Vitalicia se promulgó de manera insólita. Esta constitución establecía que el Perú proveía 4 poderes del Estado. Aparte de los 3 poderes que ya conocemos, teníamos el poder electoral, el cual estaba compuesto por 100 electores que tenían la capacidad de nombrar a los que serían miembros del poder legislativo. El legislativo tenía, según la Constitución Vitalicia, 3 cámaras, o sea, era tricameral. Estaban los senadores, los tribunos y los censores. 24 miembros de cada uno. Era un congreso de 72 miembros en total. Los senadores eran elegidos cada 8 años, los tribunos cada 4 años y los censores eran vitalicios. Esto quiere decir que estaban en el cargo hasta su muerte. El poder ejecutivo tenía un presidente vitalicio que obviamente era Simón Bolívar. Tenía un vicepresidente también y solamente 3 ministros, porque aquella vez solo había 3 ministerios. Ministerio de Hacienda, que vendría a ser el actual Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Guerra. Esta constitución vitalicia solo duró 50 días porque estalló una reacción antibolivariana. A ver, el caso de la creación de Bolivia es especial porque luego de la batalla de Ayacucho había todavía un general español llamado Pedro Antonio Olañeta que se enquistó en el Alto Perú, donde cae finalmente en la batalla de Tumuzla. Después de este suceso, se reunió un congreso en el Alto Perú conformado por habitantes propios de ese lugar. Todos eran charqueños, ya que Charcas era el nombre de aquella zona. La asamblea fue para determinar si Charcas debía formar parte del Perú o parte de Argentina o ser independiente. Entonces, por mayoría de votos, los charqueños escogen que sea independiente y le pusieron de nombre República de Bolívar. Simón Bolívar no estuvo presente en esa reunión ni pidió que le pusieran su nombre, pero se sintió aludido por semejante honor. Más tarde mostró su descontento porque cambiaron el nombre, que pasó a ser Bolivia. En ningún momento Bolivia se mostró interesado en solicitar que el Alto Perú se quede con el Perú pese a ser presidente de nuestro país. Dijimos que el deseo que tenía Bolívar de unificar era algo bueno, pero también tuvo su lado malo. Si los pueblos americanos querían libertad, era contradictorio que luchen por ella para luego volver a depender de otra potencia. Y ponemos de ejemplo nuevamente a la Gran Colombia. ¿Por qué se deshizo este país? Por la discrepancia entre federalistas y centralistas. Los países grandes suelen tener estos problemas. Vivir en un estado unificado no significa necesariamente vivir en un estado libre, ya que dependes de lo que haga el gobierno central. Estás adherido a lo que diga un gobierno cuya sede está muy lejos y que además tal vez no sea parte de tu misma identidad cultural. Sudamérica es multicultural y se identifica con su propia cultura. Si tratamos de unificar las culturas, no nos vamos a entender fácilmente. Y eso fue lo que pasó en Sudamérica y en la Gran Colombia. El centralismo era un problema que querían resolver con el federalismo. Pero este a su vez significaba crear nuevos estados y ya no tenía sentido.
Así surgió el antibolivarianismo. En el Perú, al inicio no había antibolivarianismo. Los criollos amaban a Bolívar y lo adoraban en todo sentido, pero luego se dieron cuenta que la prórroga de su dictadura no tenía razón de ser. A propósito, hay un escritor llamado José Joaquín de la Riva que escribió una décima al respecto, que dice: cuando de España las trabas en Ayacucho rompimos, otra cosa más no hicimos que cambiar mocos por babas. Nuestras provincias esclavas quedaron de otra nación. Mudamos de condición, pero solo fue pasando del poder de don Fernando al poder de don Simón. Dijo esto haciendo alusión que del poder del rey Fernando VII de España pasamos a la de Simón Bolívar. O sea, más de lo mismo. Ahora dime tú, ¿crees que Bolívar fue héroe o traidor? ¿O las dos cosas? ¿O ninguna de las dos? Me gustaría que debatan eso en los comentarios. Aquí está nuestro producto, es un organizador visual, la Corriente Libertadora del Norte. Aquí están los hechos, ¿no? En los antecedentes de la Corriente Libertadora. Vamos a disminuir el tamaño y aquí podemos ver, ¿no? Algunos antecedentes justamente de la Corriente Libertadora. Aquí hemos considerado de repente la biografía de Simón Bolívar, ¿no? Por acá vamos viendo la batalla de Pichincha antes de la llegada al Perú, las 3 batallas que realiza, las más importantes, justamente antes de la llegada al Perú, en Ecuador, Colombia y Venezuela. Seguidamente, con la llegada de Bolívar al Perú en septiembre, hemos considerado también la batalla de Junín, ¿no? Los hechos del Tantos, la batalla de Ayacucho. Aquí hay que resaltar pues los de los húsares del Perú, porque son húsares de Junín, ¿no? Entonces, ese aspecto también tenemos que considerar ahí, ¿no? Aquí, dentro de los antecedentes, la entrevista de San Martín y Bolívar, ¿no? Aquí la capitulación de Ayacucho y la retirada pues de los españoles definitivamente del Perú. Acá está nuestro organizador visual. Para este trabajo hemos presentado nuestra ficha de cotejo. Aquí está considerado tu participación, ¿no? El desarrollo de tu libro, de actividad y texto que participas constantemente, ¿no? Y finalmente pues hemos hecho la retroalimentación con respecto a ese tema, ¿no? Hemos reflexionado que aprendimos hoy, la principal dificultad que tuvimos,